James Bond atraviesa una espectacular celebración callejera del Día de Muertos en el Zócalo, con carrozas, máscaras, esqueletos y música. Esa escena abrió una expectativa visual de lo que es Día de Muertos en México. A partir del 2016 se realizó el primer desfile similar en el Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico. Esa escena despertó algo en quienes la vieron, porque de repente todos querían viajar miles de kilómetros para ver cómo México celebraba su Día de Muertos. Aunque ese desfile no formaba parte de las celebraciones tradicionales, se volvió un nuevo ícono urbano que atrae a turistas y a medios desde hace años. La película Coco también tuvo un papel clave en esta difusión. La animación mostró al mundo una versión emocional de este gran día en México. Las familias que cruzan mundos, los altares que cantan, las imágenes que dialogan entre los vivos y los muertos. Y desde entonces, Coco ha sido referida como un motor cultural que ayudó a globalizar la festividad y a fortalecer su valor identitario, especialmente en el turismo hacia estados como Michoacán. Y en pleno 2025, el Día de Muertos continúa siendo una festividad profundamente viva en México, pero su presencia pública, mediática y simbólica se ha multiplicado. Porque aquí convive el rito familiar con el espectáculo urbano y la cultura visual global, es decir, se vive a muchísimos niveles, en los hogares con los altares íntimos, en los panteones con las velas y las visitas, y también en las avenidas llenas de carrozas, manifestaciones artísticas, color y eventos públicos que mezclan tradición con espectáculo y turismo. Y ahora que es un símbolo nacional, muchos lo toman como el mayor estandarte de reivindicación del pasado indígena, sin saber que la tradición milenaria que tienen delante ni es tan milenaria como creen, ni estaba tan bien vista por la sociedad hasta hace muy poquito. Así que adelante, déjate embriagar por el copal y deslúmbrate ante el maravilloso cempasúchil, porque hoy viajamos directamente a la tierra de los muertos. 4 lugares del inframundo y 4 fiestas de la muerte, porque para entender el Día de Muertos obviamente nos tenemos que ir al mundo prehispánico. Y debemos entender además cómo ellos veían la muerte, cómo concebían la muerte y cómo se relacionaban con ella. En el mundo prehispánico, la muerte no era un final, sino una fase más dentro del ciclo cósmico de la existencia. Los pueblos mesoamericanos, especialmente los nahuas, los mexica, concebían el universo como una estructura interconectada donde la vida y la muerte se alimentaban mutuamente. Es decir, no había una oposición entre ambas, eran complementarias. Por eso los muertos no van a ser recordados con tristeza, sino reverenciados como fuerzas activas que seguían participando en el equilibrio del mundo natural. Es decir, van a proteger las cosechas, van a cuidar a los descendientes, van a mantener el orden del cosmos, y esto es súper importante. A diferencia del cristianismo, donde el alma se juzga moralmente según el bien o el mal, en la cosmovisión mexica el destino post-mortem va a depender del tipo de muerte que has tenido, no tanto de tu comportamiento en vida. Según las fuentes coloniales y los códices, van a existir 4 lugares en el más allá. El Mictlán, el lugar de los muertos, regido por Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Era el destino de quienes morían por causas naturales. El alma emprendía un viaje largo y arduo por 9 niveles diferentes, donde debía superar montañas que se cerraban, ríos que estaban habitados por serpientes y vientos de obsidiana. Y tras este recorrido de 4 años, el espíritu alcanzaba el reposo final y se disolvía en el silencio del inframundo. Es decir, esto no era un castigo, era una forma de reintegrarse con el cosmos. Luego estaba Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia Tlaloc. Aquí llegaban los que morían por causas relacionadas con el agua. Ya sabes, se van al mar y no vuelven, guiño guiño, son alcanzados por un rayo, estaban enfermos de gota. En el Tlalocan, la muerte era una regeneración, porque las almas vivían en un entorno de gran abundancia, entre flores, ríos eternos, y se transformaban en semillas que volvían al mundo en forma de vegetación. Luego estaba el Tonatiuh-Ishan, o la Casa del Sol, que era el destino de los guerreros que habían muerto en el combate, pero también de los sacrificados y de las mujeres que habían muerto en el parto. Y estas almas eran consideradas como equivalentes, es decir, los guerreros daban su sangre al sol y las mujeres su vida en el alumbramiento. Entonces, después de 4 años que iban acompañando al astro en su recorrido diario, se convertían en colibríes o en aves luminosas que eran símbolos del renacimiento solar. Y luego estaba el Chichihuahuauco, el lugar de los niños muertos pequeñitos, porque allí los infantes eran alimentados por el jugo de un árbol sagrado que destilaba leche. Y se creía que cuando terminara
la era actual, estos niños iban a volver al mundo para repoblar la Tierra. Entonces este espacio iba a representar la esperanza del renacer, es decir, un paraíso de pureza y de espera cósmica. Qué bonito, ¿no? Y estos 4 destinos van a mostrar que para los mexica y otros pueblos mesoamericanos, la muerte no tenía un único sentido, sino que se vinculaba con fuerzas naturales, con el agua, con el sol, con la tierra y con las semillas. Cada alma, según su tipo de muerte, se reintegraba a uno de estos circuitos cósmicos. También existían celebraciones que estaban relacionadas con la muerte y con la fertilidad. El calendario ritual de 18 meses, que fue registrado por Fray Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino, incluía varias ceremonias donde se honraba a los difuntos, a los dioses de la muerte y a las fuerzas del inframundo. Y os voy a hablar de 4 grandes fiestas. Micahuitontli, la fiesta de los muertos pequeñitos, que estaba dedicada a estos niños que os he contado que morían pues, cuando eran pequeños, y que se celebraba hacia finales del mes de julio o inicios de agosto. ¿Qué pasaba aquí? Pues que se ofrecían alimentos, flores pequeñas, representando un poco esa pureza de las almas infantiles. Y las mamás llevaban ofrendas de juguete y figuras de masilla que eran muy parecidas a las calaveritas actuales. Luego estaba la Huey Micahuitl, la gran fiesta de los muertos adultos, que era celebrada inmediatamente después de la anterior y estaba dedicada a los adultos fallecidos, obviamente. Las familias que ofrecían, en este caso, pues tamales, guisos, pulque, pan de amaranto, además de figuritas de papel con forma de dioses de la muerte. Era un ritual, en este caso muy comunitario, en el que se invitaba a las almas a volver al hogar. Luego estaba el Panquetzalisli, en honor a Huitzilopochtli, el dios solar. Aunque no era exclusivamente una fiesta de muertos, hay que decir la verdad, pues sí representaba el renacimiento cíclico, que era el triunfo del sol sobre la oscuridad, y la renovación del fuego y de la sangre en los sacrificios humanos que simbolizaba el paso del alma hacia la eternidad. Y luego estaba la fiesta del Atlacahualo, la primera fiesta del año agrícola dedicada a los dioses del agua. Y en ella se recordaba a los niños que habían sido por Tlaloc y eran considerados obviamente esas semillas que aseguraban la lluvia. Así que era una forma ritual de muerte sagrada y de regeneración natural. Y estas ceremonias no estaban separadas de la vida cotidiana, porque en cada comunidad la muerte se celebraba dentro de un mismo ciclo agrícola, asociada al fin y al renacimiento del maíz. Así que el culto a los muertos formaba parte de ese equilibrio entre el mundo humano y el natural. O sea, cuando yo te ofrezco comida, bueno, si tú estuvieses muerto, ¿no? Te ofrezco comida si eres un difunto, al final devuelvo a la tierra parte de lo recibido. Entonces, ¿existía un día de muertos prehispánico? No. Los pueblos mesoamericanos no tenían un día de muertos como tal, entendido como una fecha única o fija en el calendario. En lugar de un solo día, pues existían periodos rituales que estaban dedicados a los difuntos, pero siempre dentro del ciclo agrícola, en esa renovación. Entonces, las fiestas de Micahuitontli y la Huey Micahuitl eran en esencia antecedentes directos del actual Día de Muertos, porque duraban varios días, involucraban ofrendas domésticas y comunitarias y se celebraban cuando las cosechas llegaban a su fin, es decir, que coincidía con el tiempo de descanso de la tierra. Así que lo que hay que entender aquí, en realidad, es que en época prehispánica los pueblos mesoamericanos concebían la muerte como parte del ciclo natural de la vida, que está esta fiesta o estas festividades muy ligadas a los ciclos agrícolas, y estos entierros, además, pues en realidad no servían para separar al difunto del mundo de los vivos. Lo mantienen dentro del espacio familiar y cósmico, porque en época prehispánica era común sepultar a los muertos debajo de los pisos de las casas, los patios, junto al fogón. ¿Por qué? Porque el hogar representaba una versión del universo. El techo era el cielo, la superficie era la tierra y el subsuelo el inframundo. Entonces, cuando entierro al difunto en mi patio, queda simbólicamente debajo de sus descendientes y participa en la vida del grupo. Y en otros casos, los entierros también se podían celebrar en cerros, cuevas, manantiales, porque se consideraban puertas al inframundo y lugares de comunicación con los dioses del agua y de la fertilidad. Así que las ofrendas funerarias eran esenciales y reflejaban la idea de la reciprocidad entre el ser humano y la tierra. Colocábamos colocábamos, como si yo estuviese ahí, alimentos, vasijas, yo qué sé, figuras del perro, del xolo, que llevaban el alma al Mictlán, objetos personales, joyas, es decir, todo lo que te va a acompañar en tu viaje y va a devolver a la tierra lo recibido. Y estas ofrendas también van o iban a asegurar la fertilidad del entorno, porque cuando yo alimento a los muertos, también estoy nutriendo a la tierra, a la naturaleza, en esta idea de la muerte que no rompe el vínculo con los vivos, sino que los renueva. Pero la muerte cristiana
sobre todo en el contexto virreinal y europeo, pues se entendía de una forma radicalmente distinta a la visión mesoamericana, obviously. Entonces, en el pensamiento cristiano medieval, que fue el que traen a América, pues la muerte no es un tránsito natural dentro de un ciclo cósmico. Es una prueba, es un examen final moral y definitivo, porque el alma tiene que rendir cuentas ante Dios y su destino eterno va a depender del comportamiento que has tenido en vida. Te vas a ir al cielo, al infierno o al purgatorio. Y a diferencia de los pueblos mesoamericanos, donde la forma de morir determina tu lugar en el cielo, en el más allá, en el cristianismo el criterio es ético y espiritual, porque la muerte va a marcar una separación total entre el cuerpo, que es corrupto y corruptible, y el alma, que es inmortal, y su valor va a depender del arrepentimiento y la fe. Entonces, durante la Edad Media y el Renacimiento se va a desarrollar una cultura de la muerte confesional que va a ser caracterizada por un miedo al castigo divino y una obsesión por la salvación. Entonces, la Iglesia promovía la buena muerte. Y aquí aparece l'ars moriendi, el arte de morir, que este canal se iba a llamar así. Es uno de los nombres que escogí, pero bueno, no sé si os gustaba más. Lo importante, que morir confesado y reconciliado con Dios era el top. Entonces se multiplicaron los rituales para acompañar al moribundo, las misas por las almas del purgatorio, los rezos por los difuntos, y en ese contexto van surgiendo las conmemoraciones litúrgicas de los muertos. Entonces, por ejemplo, en el siglo X, el monje Odilon de Cluny va a instituir en los monasterios benedictinos el 2 de noviembre como día de oración por las almas del purgatorio, que va a estar inmediatamente después del 1 de noviembre, que es la fecha de Todos los Santos, en honor a todos los justos que ya habían alcanzado la gloria celestial. Y estas dos celebraciones se van a extender por toda Europa y se van a convertir en parte del calendario cristiano universal. ¿Existía un Día de Muertos para los cristianos? Sí, existía un Día de Muertos cristiano, pero evidentemente tenía un sentido muy distinto al actual, mexicano sobre todo. Y no era una fiesta popular ni una celebración familiar, era una jornada de oración penitencial que estaba dedicada más bien a interceder por las almas del purgatorio, donde se realizaban misas, procesiones, ofrendas de pan y velas en los cementerios y, bueno, colectas para las almas. Entonces, con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo, este calendario se impone oficialmente sobre las fiestas y festividades indígenas. Se viene, porque en el pensamiento europeo cristiano la muerte está profundamente ligada al miedo, a la culpa, al castigo. Entonces, desde la Edad Media hasta el Barroco, la Iglesia Católica construye una visión del morir como un momento decisivo en el que se va a juzgar el destino eterno del alma. Entonces, morir no es un paso natural, es una prueba, ya lo hemos dicho, es un test. Y este enfoque genera lo que los historiadores y los antropólogos, culturales sobre todo, van a denominar tanatofobia cristiana. Es decir, el miedo religioso a la muerte y a lo que viene después, que esto lo hemos heredado y aún lo tenemos. Bueno, pues durante las grandes pestes europeas, este temor se va a intensificar, porque la experiencia de la muerte colectiva va a generar una cultura visual del horror y la penitencia. Es decir, los cementerios se llenan de osarios y calaveras, surge la famosa danza macabra, las representaciones del juicio final, donde estos esqueletos arrastran a ricos y a pobres por igual hacia la tumba. Y estas imágenes van a recordar a los fieles que nadie escapa de la muerte ni del castigo divino. Así que ese cuerpo corruptible y pecador tiene que ser controlado y purificado para que su alma alcance la gloria. Y con el paso del tiempo, esta mentalidad va a producir una ruptura simbólica entre la vida y la muerte. Así que la muerte se vuelve algo prohibido, es un tabú social. Mientras que en Mesoamérica la muerte se integra a la vida cotidiana, es decir, parte de este ciclo natural, agrícola. En Europa se la teme, se la esconde, se la ritualiza. Y el cementerio, que no está en las casas, va a estar separado, va a estar en un espacio comunitario, va a marcar esa distancia entre los vivos y los muertos. El muerto está ahí, en el cementerio, lo vas a ver. Pero cuando sales del cementerio es como que ya hay una barrera en la que ya no está, ya no existen, ¿no? Ya vuelves a tu mundo normal, a tu cotidianidad, donde ellos no forman parte. Es muy interesante. Claro, entonces, este contraste cultural explica por qué cuando los cristianos llegan a América y traen el cristianismo, la visión de la muerte choca con la cosmovisión indígena. Porque si para los pueblos mesoamericanos morir es transformarse y para los europeos es un momento de juicio, de dolor y de miedo, pues explícame tú. Y esa diferencia va a ser clave en el sincretismo que da origen al Día de Muertos mestizo. Porque mientras la tradición cristiana aporta el calendario y los símbolos litúrgicos, las velitas, el altar, la oración, el mundo indígena aporta la aceptación, la cercanía y la celebración de la muerte como parte de la vida.
Tras la conquista, el encuentro entre esta cosmovisión mesoamericana y los cristianos da lugar a un proceso de sincretismo muy profundo, como os he dicho, en el que las antiguas ceremonias dedicadas a los muertos no desaparecen, sino que se reconfiguran dentro de un marco católico impuesto por los peninsulares. Y este proceso no va a ser inmediato ni va a ser pasivo, es una negociación constante entre la evangelización y la resistencia simbólica de los pueblos indígenas. Es decir, los misioneros llegan con la intención, de erradicar, sí, lo que consideraban idolatría y de reemplazar estos antiguos ritos agrícolas y funerarios por prácticas cristianas. Sin embargo, tanto indígenas como cristianos encuentran en esta nueva forma de religión un espacio donde nos podemos adaptar todos, ¿no? Los indígenas reinterpretan los símbolos, los santos, las figuras litúrgicas, a partir de su propio sistema de creencias. Johanna Broda lo explica muy bien y dice que no hay una sustitución, hay una reelaboración simbólica, porque los dioses del maíz, del agua, de la tierra, ahora van a ser encarnados por los santos. Los cerros y manantiales que eran sagrados continúan siendo sagrados, pero ahora se le pone una ermita encima o un santuario. Y los muertos siguen siendo honrados, pero ahora con oraciones católicas y cruces en los cementerios y no en los patios de las casas. Es decir, se van adaptando un poco a las circunstancias, tanto unos como otros. Entonces, este calendario cristiano va a jugar un papel clave en esta fusión, porque las fiestas europeas de Todos los Santos el 1 de noviembre y de los fieles difuntos el 2 de noviembre van a ofrecer una estructura temporal perfecta para poder trasladar las antiguas celebraciones mesoamericanas del Micahuitontli y el Huey Micahuitl, que se realizaban en agosto y ahora se van a realizar un poquito después, en noviembre. Y de este modo, el culto indígena a los muertos se va a desplazar en el calendario, pero no en el sentido espiritual. Es decir, la ofrenda de comida, de flores, de copal, es tolerada por los cristianos, siempre y cuando se marquen las fechas y en los espacios cristianos. Y entonces las ofrendas domésticas pasan a colocarse junto a las imágenes de los santos o dentro de las iglesias, y las tumbas en los patios familiares se sustituyen por tumbas en los cementerios parroquiales, en los campos santos, pero vamos, la idea de alimentar y acompañar al muerto sobrevive intacta. Y durante los siglos XVI y XVII esta fiesta comienza a adquirir ese carácter mestizo tan especial, porque los símbolos europeos, la cruz, las velas, el pan y las oraciones se integran con elementos mesoamericanos como el maíz, el cempasúchil, el copal y el agua, y de esa mezcla va a surgir un lenguaje ritual nuevo. Es decir, las comunidades indígenas siguen honrando a sus ancestros, pero ahora invocan también a las ánimas del purgatorio. Y en los pueblos, las misas se van a acompañar con tamales y danzas, mientras los atrios se van a llenar de altares adornados con flores locales. Así que lo cristiano y lo puramente indígena se van a unir en una misma estética de recuerdo y de reciprocidad. Y este sincretismo también implica una transformación espacial, porque los entierros, como os he dicho, se trasladan del ámbito doméstico al panteón. Pero el sentido comunitario permanece. Es decir, la tumba deja de ser un lugar de reposo como lo era en Europa y aquí se convierte en un espacio de reunión familiar, especialmente durante finales de octubre, principios de noviembre. Y allí se llevan flores, se encienden velas, se comparte comida y se reproduce en el cementerio el antiguo gesto mesoamericano de convivir con los muertos. ¡Buah! Es que me encanta este tema, Dios mío. Y entonces, a lo largo del periodo virreinal, esta fusión se va a afianzar como parte esencial de la religiosidad popular, porque mientras la Iglesia mantiene una visión más penitencial y moral de la muerte, los pueblos indígenas reinterpretan el culto en clave de afecto, de continuidad y de ciclicidad, de ciclo natural. Y entonces la solemnidad europea se mezcla con la alegría americana y la oración por las almas se transforma en una fiesta comunitaria. Y con el paso del tiempo, pues esa tradición híbrida se va a transmitir de generación en generación hasta que se consolida como lo que hoy conocemos como Día de Muertos. Pues durante buena parte del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el Día de Muertos no fue una celebración universalmente aceptada en México. No. Porque las ciudades, especialmente la Ciudad de México, muchos sectores de clase media y alta lo consideraban una costumbre rural, indígena, atrasada. Hay un texto de Alberto Mercado Limones, Carlos Alberto Mercado Limones, que me gustó mucho, está en la bibliografía si alguien lo quiere ver, y él cuenta cómo era el Día de Muertos en México cuando él era pequeño, a mediados del siglo XX. Y es un texto muy bonito que me parece muy importante para entender cómo
las pelis, lo que siempre hablamos, ¿no? Las pelis, la cultura popular, hacen que hoy Día de Muertos sea como, ¿cómo te vas a perder Día de Muertos? Tienes que viajar desde Zimbabue para ver Día de Muertos, pero que en realidad esto no es tan, o sea, vamos a Día de Muertos no es tanto como lo es ahora. No sé si me explico. Es que hoy como que me cuesta hablar. Bueno, pues él, Mercado Limones, dice que la fiesta, cuando era pequeña, pues apenas se mencionaba. Es decir, las panaderías vendían pan de muerto unos días, pero los altares eran escasos, y cuando alguien los colocaba en su casa, pues era como, qué provinciano, ¿no? E incluso se lo tachaba de, ay, son muy supersticiosos. Porque claro, en los barrios urbanos de la Ciudad de México, los niños, a ver, sí pedían calaveritas, pero no tenía relación con los rituales antiguos. Y todo este culto a los muertos pues se reducía a una visión y a una visita muy discreta al panteón. Entonces, esta asociación con lo indígena y lo rural al final le otorga a la fiesta un carácter negativo dentro de un imaginario moderno, porque en una sociedad que estaba muy marcada por el pensamiento positivista y la influencia europea, los rituales populares se ven como prácticas primitivas que tienen que ser superadas. Entonces, el miedo a la muerte, que se había heredado ya del cristianismo europeo y de este ideal de progreso occidental, que viene mucho con la independencia, contribuyen a que la muerte deje de ocupar un lugar central en la vida cotidiana. Y en este contexto de grandes ciudades, la religiosidad popular es desplazada por una especie de racionalismo y un pudor ante la muerte. Y en el siglo XX, pues estas influencias culturales extranjeras, como podría ser Halloween, comienzan a ganar terreno. Entonces empiezan a aparecer las calabazas, los disfraces, la estética de terror que se va imponiendo como moda entre los niños de clase media. Y en este contexto, pues Día de Muertos se mantiene sobre todo en las comunidades indígenas. Ojo aquí, en las comunidades rurales, en las regiones que tienen un fuerte arraigo ritual, como puede ser Michoacán, Puebla o la Huasteca. Y en las ciudades, pues la festividad sobrevive como un recuerdo folclórico. ¿Cuándo comienza esta revalorización del Día de Muertos? Pues a mediados del siglo XX, cuando aparece el nacionalismo cultural posrevolucionario que impulsa esa búsqueda de símbolos propios, el pasado indígena, ¿no? Diego Rivera, José Guadalupe Posada con su Catrina, Frida Kahlo, que juegan un papel clave en este proceso. De hecho, la Catrina de Posada, que era una caricatura, se transforma en un emblema nacional gracias al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del 47, donde Rivera la sitúa en el centro de la historia mexicana. Y ahí parece que ha estado siempre. Y entonces desde entonces la Catrina deja de ser esa caricatura de clase para convertirse en un símbolo de identidad y de resistencia cultural. Y durante los años 80, según Mercado Limones, el renacimiento de este Día de Muertos va a estar más bien vinculado entonces a estos dos procesos paralelos, ¿no? Surge un interés patrimonial y académico por las tradiciones populares, que viene muy impulsado por la UNESCO y Patrimonio Mundial o Patrimonio Universal, etc. Y la expansión del arte y del diseño popular en torno al altar, que comienza a verse también como una expresión estética y fuertemente nacionalista. Y luego llega el terremoto de 1985, que tú dirás, ¿what? ¿Qué pinta aquí? Pues sí, pues tanto el terremoto como la reapertura posterior del museo con el mural de Diego Rivera y la figura de la Catrina van a consolidar este cambio, porque el altar pasa a ser una práctica doméstica que ya no es marginal, pasa a ser práctica doméstica y manifestación cultural reconocida públicamente por todos. Y llegamos al altar de muertos, el corazón simbólico de este día tan especial y uno de los elementos más representativos de todo el sincretismo entre las tradiciones indígenas y las cristianas. Y aquí yo diría que más que un adorno o una costumbre decorativa, el altar siempre ha sido una estructura ritual compleja que condensa siglos y siglos de historia, de cosmovisión y de afecto. Piénsalo cuando lo armes. Porque en él van a converger tres dimensiones fundamentales. Una dimensión religiosa, obviamente, una dimensión estética y una doméstica. Es decir, es al mismo tiempo una ofrenda, como un espacio de comunicación entre los vivos y los muertos y una representación del universo tal y como lo entendían los pueblos mesoamericanos, reinterpretado dentro de un marco católico, cristiano. Desde su forma más sencilla hasta las versiones más monumentales,
El altar va a funcionar como una metáfora visual del cosmos. Por eso, siempre que lo veas, fíjate, suele construirse en 2, 3 o 7 niveles, según la tradición regional. Cuando se construye en 2 niveles, va a representar el cielo y la tierra. 3 niveles, el cielo, la tierra y el inframundo, siguiendo un poco esa concepción mesoamericana del universo. Y los 7 niveles van a aludir a los 9 pasos del Mictlán, ese viaje que el alma tiene que recorrer para alcanzar el descanso eterno. Así que cada nivel va a tener un sentido espiritual. El más alto se va a dedicar a los santos y a Dios, obviamente. El intermedio va a ir hacia las ánimas del purgatorio y el inferior a los muertos del hogar. Y os voy a describir los principales elementos del altar y su significado simbólico, que va a combinar raíces prehispánicas con interpretaciones cristianas. Vamos con ello. Pues lo primero que vamos a ver es la imagen del difunto. Obviamente va a ser el eje del altar. La fotografía o el retrato de nuestro ser querido va a ocupar el lugar central porque representa su presencia simbólica. En la cosmovisión indígena, mirar esa imagen equivale a invocar el alma del muerto. El altar no es un recuerdo, convoca al muerto. Luego llegamos a la cruz, introducida evidentemente con el cristianismo y que representa la fe cristiana y el sacrificio de Cristo, pero también el equilibrio de los 4 puntos cardinales, un símbolo prehispánico que marcaba el orden cósmico. Así que a menudo se va a colocar hecha con ceniza, con sal o con las flores de cempasúchil, las velas y los cirios. Estas son la luz que guía el alma de regreso al hogar. Se encienden en un número variable, 4 para los puntos cardinales o según el número de difuntos homenajeados. Su llama representa el espíritu, la esperanza y la purificación. Luego vamos a tener el agua, que va a ser un elemento vital y purificador porque se ofrece para calmar la sed del alma tras su largo viaje desde el más allá. Y también simboliza la fuente de la vida y el ciclo natural del renacer. Luego tenemos el copal, el incienso, herederos directos del ritual mesoamericano, y su humo, que va a purificar el ambiente y va a ahuyentar a los malos espíritus, es clave y va a permitir que los difuntos entren al espacio sagrado. El olor del copal va a funcionar como una puerta sensorial entre los mundos. El pan de muerto es la síntesis más clara del mestizaje, porque nace del pan bendito europeo, pero su forma redonda alude al ciclo de la vida y sus decoraciones representan huesos o lágrimas. Se ofrece como un alimento espiritual y símbolo del cuerpo compartido entre los vivos y los muertos. Luego está la sal. La sal va a ser un signo de purificación y preservación. Va a proteger el altar de la corrupción y va a servir para que el alma no se pierda en su camino. Las flores, especialmente el bellísimo cempasúchil, conocido como la flor de los 20 pétalos, que es la guía del alma por su color solar y su aroma intenso. En el pensamiento prehispánico, el amarillo y el naranja van a representar la energía del sol y la continuidad de la vida, así que ya sabes por qué se pone cempasúchil. Y sus pétalos se van a esparcir formando caminos o senderos que van a indicar al difunto la ruta desde la puerta hasta el altar. En algunas regiones se van a utilizar también flores moradas, que implican un poquito más de duelo, o blancas, que nos llaman a la pureza, o rojas, que representan la sangre y la vida. No podía faltar el papel picado, que va a representar el viento, uno de los 4 elementos naturales. Su movimiento simboliza la fragilidad de la existencia y la presencia intangible de los muertos. Los colores también tienen mucho sentido. El morado por el luto, el naranja por el sol y el blanco por la esperanza, un poco siguiendo la tradición de las flores. Las calaveritas, aquí tengo un montón. Es que no he puesto aún mi altar, qué vergüenza. De azúcar, de barro o de yeso, que van a provenir de la tradición colonial y van a expresar la aceptación lúdica de la muerte. Colocar el nombre del difunto en la frente de una calaverita significa que recuerdas su identidad y que aceptas que la muerte forma parte de la vida. Luego también la comida y la bebida. Se van a colocar los platillos preferidos del difunto como una muestra de cariño y de reencuentro. No se trata de ofrecer comida para el cuerpo, sino para el alma. Así que se cree que los muertos van a consumir la esencia del alimento, no el alimento en sí. No esperes que tu pan de muerto se vaya de un día a otro, eso no va a pasar. El pulque, el mezcal o el atole van a sustituir a estas bebidas rituales antiguas, cumpliendo la misma función de hospitalidad espiritual. Las frutas, en especial las naranjas, los plátanos, las manzanas y las cañas, que van a representar la abundancia y el ciclo natural de las cosechas, y también son herencia del antiguo vínculo entre los muertos y la fertilidad de la tierra.
cualquier objeto personal o símbolo del difunto, instrumentos musicales si le gustaba, las herramientas, los juguetes, los libros, cualquier elemento que evoque su vida. En el pensamiento mesoamericano, la memoria del individuo se va a activar a través de los objetos. Entonces estos van a retener parte de su tonali o su energía vital. Y luego el perro, que bueno, este no es, sería el xoloscuincle, este no es un xolo, pero es una figura tradicional de barro o cera que remite a la antigua creencia mexica de que el perro guía al alma por el río del Mictlán. Entonces su presencia recuerda el origen prehispánico del culto. Así que el altar con todos estos elementos va a constituir una síntesis del universo mexicano. Va a combinar los 4 elementos naturales, el agua, fuego, tierra, aire, los 3 niveles del cosmos, la unión simbólica entre el mundo visible y el invisible y los niveles del inframundo. Y en el ámbito doméstico representa la continuidad familiar y la reciprocidad entre los vivos y los muertos. Y en el espacio público se ha convertido en una expresión artística y cultural que conserva su dimensión espiritual. En última instancia, yo creo que el altar de muertos, pues al final no lo deberíamos ver solo como decoración, sino como ese lenguaje visual que materializa la memoria, porque a través de él los mexicanos se actualizan cada año y actualizan también la antigua creencia de que los muertos no se van del todo, sino que regresan a compartir con los vivos aquello que los une. La comida, la luz, el olor al copal y la certeza de seguir perteneciendo al mismo mundo. Y hasta aquí me despido. Muchas gracias por acompañarme. Espero que ahora disfrutéis un poquito más de vuestro altar de Día de Muertos y que le contéis a todo el mundo sobre esta festividad maravillosa. Y nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Crónicas Óseas. Bye, futuro fósil. Feliz Día de Muertos.